50 días después de la noche pascual, celebramos la fiesta de Pentecostés. El domingo pasado recordábamos la ascensión del Señor. El Señor, después de su estancia entre nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, vuelve al cielo, vuelve al lugar de donde había venido. Y nos promete el envío del Espíritu Santo, que es lo que hoy celebramos y actualizamos desde nuestra fe. Es una llamada a abrirnos a ese Espíritu que va a transformar nuestra vida y que va a ser un Espíritu que nos va a volver nuestra vida cristiana más proactiva, más cercana al Evangelio. 8 de junio de 2025, Domingo de Pentecostés. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo en el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían, pasándose encima de cada una de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tantos judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes os los retengáis, les quedan retenidos.
La primera lectura, como no puede ser de otra manera en este tiempo, es de los Hechos de los Apóstoles, porque es justamente este libro el que nos cuenta este envío del Espíritu Santo. Y Lucas nos lo cuenta al principio del libro, para que quede claro quién es el que va a dirigir la acción misionera y evangelizadora de esa iglesia primitiva. Quién es el que va a estar presente en este tiempo de la iglesia, que es el tiempo del Espíritu Santo. Ya no es el tiempo del Jesús histórico, es el tiempo del Espíritu Santo de Cristo resucitado. El texto es muy ilustrativo, pero muy metafórico. Está lleno de imágenes, está lleno de una plasticidad importante para que aquellos primeros cristianos comprendieran el misterio de Pentecostés, del envío del Espíritu Santo. Al cumplirse el día de Pentecostés, sitúa cronológicamente Lucas el texto, estaban todos en un mismo lugar. Probablemente, según la tradición, el cenáculo, donde Jesús había celebrado la última cena con sus apóstoles. De repente, de manera inesperada, se produjo desde el cielo precisa un estruendo, un ruido, como de viento, que llenó toda la casa, invadió toda la casa, y vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose en cada uno de ellos. ¿Cuál es la consecuencia de estas imágenes, de estas metáforas? Que se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Un fenómeno que quiere ratificar para que aquellos cristianos comprendan el espíritu de Pentecostés, un fenómeno que quiere demostrar que el Evangelio puede extenderse a los 5 continentes. Y a continuación lo constata. Había en Jerusalén judíos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Y al oír este ruido, de nuevo el ruido, acudieron en masa. ¿Cuál es la reacción? El desconcierto, la estupefacción, pero también la admiración. Y se expresa en un interrogante. ¿No son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? De nuevo aparece el fenómeno que nos quiere mostrar la universalidad de esa fe que se va a extender a todos los pueblos, como dice aquí, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Y viene la lista de todos los pueblos, de esos judíos que se encontraban en Jerusalén, y ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, simpatizantes del cristianismo. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Esto es lo importante, que el Espíritu da la posibilidad a la Iglesia de anunciar el Evangelio de Jesús a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las naciones, a lo largo de la historia, como hemos podido constatar. Y es la fuerza del Espíritu, ese viento huracanado del Espíritu, el que hace posible la conversión de los pueblos, nuestra conversión hoy, aquí y ahora. Nosotros no nos autoconvertimos, nosotros somos capaces de dar un paso hacia el Evangelio, de convertirnos, porque es el Espíritu Santo el que nos abre a la verdad de nuestra vida y de nuestra historia, para que desde esa verdad y de esa historia podamos acercarnos al Señor. La segunda lectura es de San Pablo a los Corintios. Y deja bien claro quién es el que nos posibilita decir que Jesús es el Señor. Es decir, que Jesús es el que dirige nuestra historia, el que hace posible que vivamos el Evangelio cada día. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que es uno y plural al mismo tiempo. Uno porque hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Ministerios, pero un mismo Señor. Diversas formas de actuar,
pero un mismo Dios que obra todo en todo. ¿Por qué? Porque ese Espíritu nos da a cada uno la posibilidad de contribuir al bien común de la Iglesia. Es decir, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pero cuán difícil ha sido para la Iglesia, y lo es hoy también muchas veces, comprender esta unidad y esta pluralidad tensas. La sinodalidad que puso en marcha el Papa Francisco va en esta línea, uno y plural. Y el ejemplo lo continúa San Pablo en la carta a los Corintios. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es Cristo. Así es también la Iglesia, y así hemos de comprenderla. No nos podemos diluir en la Iglesia. Cada uno tiene que aportar desde su identidad lo que es para el bien común, para el bien de todos. Si renunciamos a lo esencial de lo que somos cada uno, estamos empobreciendo a la Iglesia. Todos hemos recibido unos dones, unos carismas que hemos de poner al servicio de la Iglesia. Y la Iglesia tiene que acogerlos y aceptarlos. Esta es la gran tarea. Y finalmente el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan que nos cuenta desde otra perspectiva Pentecostés, el envío del Espíritu Santo. Y lo sitúa también cronológicamente al anochecer de aquel día, el primero de la semana. Estaban los discípulos en una casa. Nos lo cuenta el Pentecostés en el contexto de las apariciones pospascuales de Jesús. Estaban con las puertas cerradas, como siempre, por medio a los judíos. Jesús se pone en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Esta expresión que trae Jesús siempre, el resucitado. Paz a vosotros. Les enseña las manos y el costado para darles a entender de una manera bien clara que el crucificado y el resucitado son la misma identidad, la misma persona. La reacción de los discípulos es la alegría. Y finalmente la conclusión. Pentecostés desde la perspectiva joánica de San Juan. Y dicho esto, sopló sobre ellos. El soplo, el viento, se identifica con ese Espíritu Santo. Y además identifica, o mejor dicho, une el perdón de los pecados con el envío del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo con ese soplo de Jesús. A quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Es el espíritu de la reconciliación, el espíritu de la paz, el espíritu de la unidad, el espíritu de esa fuerza, de ese viento, de ese soplo de Jesús. Lo más importante para nosotros es que hoy, aquí y ahora, vivimos en el tiempo del Espíritu. La Iglesia nace del Espíritu Santo. La Iglesia, el dinamismo de la Iglesia, viene animado por el Espíritu Santo. Hace unas semanas, en el cónclave, elegían al Papa León XIV, que dirige en estos momentos la Iglesia. Todos sabemos que la elección es hecha por parte de los cardenales, pero ahí en medio de esa elección está el Espíritu que señala a la persona que va a dirigir los pasos de la Iglesia. También nosotros, está marcada nuestra vida cristiana por el Espíritu Santo. Nos hemos de convencer de esto cada día de nuestra vida. Señor Jesús, renueva en nosotros, en tu Iglesia entera, el don maravilloso del Espíritu Santo, para que se inflamen nuestros corazones de tu amor y nos haga alegres, audaces y decididos discípulos tuyos en medio del mundo.